Que Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos, en esta hermosa mañana. Agradecemos a Dios por todas las bendiciones que Él imparte sobre nuestra vida. Queremos hablar de la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 hacia adelante. Esta porción nos habla de dos caminantes que iban hacia la aldea de Emaús. El tema de esta ocasión tiene como título Jesús, fortaleza en la soledad. Jesús fortalece en la soledad. Amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook. En la vida que vivimos nos encontramos con muchas sorpresas y en la mayoría de los casos sorpresas desagradables que traen desilusiones, tristeza y frustración. La vida es así debido al pecado de Adán. El panorama del mundo, de la vida del hombre cambió radicalmente por el pecado. Es decir, si Adán no hubiera desobedecido a la voluntad de Dios, viviríamos una vida diferente donde Dios gobernaría directamente la vida del hombre y nuestra condición de vida sería diferente. Pero a consecuencia del pecado, la situación de el panorama humano, de la vida humana, cambió radicalmente. Por eso es que a veces en la vida nos encontramos con situaciones frustrantes, tristes, decepcionantes y que nos pueden llevar a situaciones completamente difíciles. Pero como dijimos anteriormente, el tema de esta ocasión tiene como título Jesús fortalece en la soledad. No hay nadie mejor que el Cristo de la gloria para impartir su ayuda, su bendición a aquellos corazones atribulados, necesitados, en situaciones de toda índole. Y Él lo expresó claramente cuando desarrolló su ministerio en esta tierra. Venid a mí, dijo, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No hay mejor descanso, no hay mejor reposo que aquel que el Cristo de la gloria nos ofrece o nos brinda a todos y cada uno de los que aceptamos su gloriosa voluntad. En esta mañana vamos a hablar de algunos pasajes que anunciamos anteriormente. Tiene que ver con el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, el verso 13 hacia adelante. Nos habla de dos caminantes. Estos eran discípulos de Cristo, que iban caminando rumbo a la aldea de Emaús. Dice la Biblia que esta aldea estaba como a unos 50 estadios de Jerusalén. Y estaban platicando en el trayecto, en el camino, de las cosas que le habían acontecido al Cristo de la gloria. O sea, la crucifixión y muerte en aquella cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos discípulos están caminando, pero a la vez están frustrados, tristes,
porque ellos tenían la esperanza o la idea de que Cristo era el Mesías que los liberaría de la opresión, del yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Y ahora que Cristo ha muerto en la cruz, se mueren también las esperanzas de estos dos discípulos, porque ellos habían puesto su corazón, sus ideas en una liberación material, terrenal, carnal, pero no en la liberación espiritual que todos los seres humanos necesitamos, como es el perdón de nuestros pecados a través del Cristo de la gloria. Dice la Biblia que un tercer caminante se unió a aquellos dos discípulos que iban con rumbo a la aldea de Emaús. Y este tercer caminante, que era el Cristo de la gloria, pero que los ojos de estos discípulos estaban velados para que no lo pudieran identificar, les preguntó: ¿qué pláticas son estas que lleváis en el camino? Y ellos le respondieron: ¿eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido en Jerusalén? Y empiezan a narrarle la historia de la muerte en la cruz o la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo les da una amonestación, una exhortación que tiene que ver con que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, porque estaban escritas en todo lo que es el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, acerca de los padecimientos que Cristo tenía que cumplir con su propia vida para pagar el rescate del mundo, del pecado. Pero desafortunadamente, aquellos discípulos habían fijado su esperanza en una liberación política, en una liberación militar de la esclavitud del Imperio Romano, y no en la liberación total del mundo que había caído bajo las garras del diablo, bajo el pecado, por la desobediencia del primer hombre Adán. Pues era necesario que Cristo viniera para morir en la cruz y pagar así el precio del pecado. Qué interesante historia. Aquellos dos discípulos tenían fija su esperanza de que Cristo los liberaría de la opresión del Imperio Romano. Y cuando ellos miraron muerto a Cristo, sus esperanzas se desvanecieron, se llenaron de tristeza y de frustración. Y eso era exactamente lo que estaban platicando mientras se conducían hacia a la aldea de Emaús. Amigos y hermanos, en esta mañana, ¿cuántos hombres y mujeres han fijado sus esperanzas, sus anhelos, sus inquietudes en cosas materiales, en cosas terrenales, y no en aquel Cristo de la gloria que primero quiere liberar nuestras vidas de la esclavitud del pecado
nuestras vidas de toda la opresión satánica. Y eso es lo más importante. Dice la Biblia que siguieron el camino hacia Emaús. Cuando llegaron cerca de la aldea, el tercer caminante, que era Cristo, pero que no se había identificado, porque dice la Biblia que los ojos de estos discípulos estaban velados para que no le reconocieran. Él hizo como que iba más hacia adelante. Y aquellos dos discípulos le pidieron que se quedara con ellos porque ya estaba anocheciendo. Cristo se quedó con ellos. Llegaron a la aldea de Emaús. Llegaron a su propio hogar estos discípulos en compañía del tercer caminante, que era Cristo. Llegaron a la casa, prepararon la cena, y Cristo dirigió la oración. Y fue entonces que a aquellos dos discípulos les fueron abiertos los ojos y reconocieron que ese tercer caminante era el Cristo de la gloria que había resucitado de entre los muertos. Bendito sea Dios. Vale la pena mencionar que hay gente dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, que pasa desapercibida algunos conocimientos, enseñanzas de la palabra de Dios, porque no estudia, porque no lee, porque no aprende de la palabra de Dios. Y cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, cuando pasamos desapercibidos lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces nuestra situación espiritual va a decaer. Nuestra fe va a flaquear y seremos vulnerables, presa fácil para los apóstatas, para los que enseñan malas o falsas doctrinas. Seremos vulnerables para todos los que predican un evangelio contrario al evangelio de Jesucristo. Estos dos discípulos que iban hacia el camino de Emaús estaban tristes, desconsolados, frustrados, porque sus esperanzas las habían puesto en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba. Por eso la palabra de Dios dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios como intercesor por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Cristo desapareció, pero aquellos dos discípulos de inmediato se dieron cuenta que ese tercer caminante era el Cristo que se les había parecido, que había resucitado, y tomaron rumbo de regreso a Jerusalén. Y entre sí platicaban, diciendo: no ardía nuestro corazón cuando platicábamos con él. Y llegaron a la casa donde los demás discípulos estaban reunidos orando, donde ellos le comunicaron cómo Cristo se les había aparecido. Qué interesante, qué maravillosa enseñanza de la palabra de Dios. Amigo que me escucha, te invitamos que leas la Biblia. Te invitamos que vayas a la iglesia, que busques a Dios mientras puede ser hallado. El mundo pasa y sus deseos. Hoy somos, mañana no somos. La muerte está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué será si has vivido desapercibido al llamado del Cristo de la gloria?
¿Y qué será si has hecho caso omiso a la advertencia de la palabra de Dios? Buscad a Jehová, dice la Biblia, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual es grande en misericordia. Solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través del Cristo resucitado, a través del Cristo que murió en la cruz para pagar nuestras culpas, nuestros delitos, nuestros pecados. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Hermano que me escucha y amigo, acerquémonos a Dios cada día. Quitemos la mirada del mundo, de las cosas terrenales, y miremos hacia arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Si tu situación es de soledad ahora, de tristeza, de frustración por las cosas que te han sobrevenido, recuerda, la palabra de Cristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Romanos 8:28 dice: los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Así es que los dejamos con esta reflexión acerca de cuán importante es, mientras tenemos vida en este cuerpo, aprovechar el tiempo. La palabra de Dios lo dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. No importa las cosas que se presenten, en Cristo somos más que vencedores. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigos y hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana.